Capítulo 28. Subimos hasta el último piso de la torre de señal sin perder tiempo. Cuando llegamos, Frederick ya nos estaba esperando. Estaba apoyado contra su escritorio con los brazos cruzados y el ceño fruncido. No parecía sorprendido de vernos, lo que tenía sentido. Todo había pasado justo afuera de la torre de señal. Así que, ¿otro vampiro?, preguntó. Lo eliminamos, pero el otro escapó. Respondí, sintiendo todavía la tensión del combate en mis músculos. Frederick suspiró y se pasó una mano por el rostro. Esto se está volviendo molesto. Primero encontramos uno en un almacén, y ahora esto. Esto se está volviendo molesto. Primero encontramos uno en un almacén, y ahora esto. Frederick levantó una ceja. ¿Qué dijo? Ya la encontré. ¿Encontró a quién?, murmuró Carl, frunciendo el ceño. Esa es la pregunta. Añadí, cruzándome de brazos. Eunice. Llamó Elise. ¿Te suena de algo? Eunice mostró una reacción de genuina sorpresa al escuchar mis palabras. Sus ojos se abrieron ligeramente, y su expresión fría se desmoronó por un instante. ¿Ya la encontré?, repitió en un murmullo, como si aquellas palabras la hubieran golpeado con fuerza. Elise entrecerró los ojos. ¿Sabes a quién buscaba? Eunice desvió la mirada, apretando los labios. Parecía estar debatiéndose internamente sobre qué decir. Finalmente, soltó un suspiro y nos miró con seriedad. Puede que sí, pero no quiero hablar de esto aquí. ¿Por qué?, preguntó Carl, frunciendo el ceño. Porque si tengo razón, no es un tema para discutir en la torre de señal. Eunice ajustó sus gafas con un gesto mecánico. Les responderé en mi casa. Marek arqueó una ceja. ¿Tienes casa? Pensé que vivías en tu laboratorio. Eunice lo ignoró y se dirigió a la puerta. Síganme. Sin más explicaciones, nos pusimos en marcha. Minutos después, en la casa de Eunice. No esperaba que Eunice tuviera una casa aparte del laboratorio, y mucho menos que fuera una casa tan discreta. Estaba ubicada en un rincón apartado de la ciudad, lejos de la torre de señal y de las zonas más transitadas. Eunice abrió la puerta y entró sin siquiera mirarnos. No toquen nada, advirtió mientras caminaba hacia un estante lleno de libros y pequeños artefactos. El lugar no tenía la apariencia de un hogar normal. No había fotos familiares, muebles decorativos ni objetos personales a simple vista. En su lugar, todo estaba meticulosamente organizado. Estanterías repletas de libros, pequeñas macetas con plantas y herramientas de precisión cuidadosamente alineadas sobre una mesa metálica. Eunice toqueteó unas cosas en el estante, moviendo varios libros y ajustando un viejo mecanismo de metal empotrado en la pared. Hubo un leve clic y, sin previo aviso, la estantería entera se deslizó hacia un lado, revelando una puerta oculta en la pared de piedra. Carl alzó una ceja. Esto no me da buena espina. Sin decir nada, Eunice empujó la estantería y reveló una puerta oculta en la pared. Con un movimiento seguro, la abrió y descendió por unas escaleras sin mirar atrás. Nos intercambiamos miradas antes de seguirla. La habitación oculta era completamente distinta al resto de la casa. Las paredes estaban cubiertas de notas escritas a mano, diagramas anatómicos de vampiros y frascos con líquidos extraños flotando en su interior. Había una mesa metálica en el centro con herramientas quirúrgicas cuidadosamente organizadas, como si Eunice hubiera estado analizando algo hasta hace poco. Pero lo que más me llamó la atención fue un pequeño peluche sobre una mesa en la esquina. Parecía viejo y desgastado, con el relleno asomándose por una costura rota en uno de sus brazos. Elise fue la primera en romper el silencio. ¿Qué es todo esto, Eunice? Eunice se quedó de pie en medio de la habitación, con la mirada baja. Respiró profundamente antes de hablar. Todo comenzó hace 50 años. Todos la observamos con atención mientras ella levantaba la mirada, su expresión más seria que nunca. Lo que voy a decirles no ha sido revelado a nadie. Comenzó, con voz firme. Y quiero dejar claro que no lo digo porque confíe en ustedes, sino porque ya no tengo opción. Carl cruzó los brazos. No nos asustes más de lo necesario, solo habla. Eunice suspiró, pasó una mano por la superficie metálica de la mesa. Mi verdadero nombre no es Eunice Stramluptes. Elise frunció el ceño. Entonces, ¿cuál es? Eumens Stucleglones. El silencio se hizo denso en la habitación. Nos miramos entre nosotros, sin entender del todo el significado de sus palabras. Marek fue el primero en romperlo. ¿Debería sonarnos ese nombre? Eunice cerró los ojos un instante y luego nos miró con seriedad. Porque mi apellido real es el mismo que el del hombre que creó a los vampiros. Mi mente se quedó en blanco por un instante. ¿Stuckler Heinrich Stuckler Born?
Pensé, recordando la información que había obtenido tras registrar a los vampiros. Elise frunció el ceño. Espera, ¿estás diciendo que eres pariente del primer vampiro? No soy su pariente. Eunice hizo una pausa y su voz bajó de tono. Soy su hija. Elise, Carl y Marek se quedaron en silencio. El aire en la habitación se volvió denso. Todos miraban a Eunice con una mezcla de sorpresa e incredulidad. Era como si hubieran descubierto que Darth Vader era el padre de Luke. Elise cruzó los brazos, aún tratando de digerir la información. ¿Nos estás diciendo que el primer vampiro es tu padre? Preguntó con un tono de incredulidad. Eunice asintió lentamente. Es la verdad. ¿Y tú eres una vampira? Preguntó Marek con cautela. Eunice lo miró con frialdad. Si lo fuera, ¿crees que me expondría a la luz solar? Marek no respondió, pero bajó la mirada por un momento, claramente incómodo con su propia pregunta. Yo nací humana. Continuó Eunice, apoyando las manos sobre la mesa. Cuando era niña, mi padre era un médico. Era un hombre dedicado a buscar una cura para todo. ¿Qué pasó con él? Pregunté. Eunice suspiró, apartando la mirada hacia el pequeño peluche en la mesa. Mi padre experimentó con su propio cuerpo. Su voz sonaba extrañamente distante, como si reviviera un recuerdo enterrado. Siempre decía que la enfermedad era el mayor enemigo de la humanidad. No quería que nadie más sufriera, así que utilizó su cuerpo para experimentar. Hizo una pausa, como si le costara continuar. No sé en qué momento todo se salió de control. Al principio, los cambios fueron pequeños. Su piel se volvió más pálida, sus sentidos se agudizaron, pero luego, sus dedos se cerraron en un puño sobre la mesa. Sus ojos se oscurecieron, su voz se volvió más profunda. Sus colmillos crecieron. Elise frunció el ceño. ¿Se convirtió en vampiro por accidente? Sí y no. Eunice apoyó una mano sobre la mesa. Mi padre sabía que estaba cambiando. Al principio, pensó que eran simples efectos secundarios de la cura. Hizo una pausa, su mirada perdida en el pasado. Hasta que un día comenzó a tener hambre. Pero no era hambre normal, no se saciaba con comida. Empezó a perder peso, su piel se volvió aún más pálida y su respiración se volvió errática. Pasaba horas encerrado en su estudio, con los ojos hundidos y las manos temblorosas. Yo no entendía lo que pasaba, solo sabía que algo en él estaba mal. Eunice bajó la mirada, como si aún pudiera ver la escena con claridad en su mente. Una noche, lo escuché murmurar en su estudio. Me acerqué a la puerta y lo vi inclinado sobre el cuerpo de un hombre. Tenía las manos manchadas de sangre, sus dedos aferrándose al cuello de su víctima mientras bebía de él. Su voz tembló apenas un instante antes de recuperar su tono habitual. Sus ojos ya no eran los mismos. Eran oscuros, profundos, hambrientos. Cuando levantó la mirada y me vio, supe que no quedaba nada de mi padre en ese cuerpo. Elise apartó la vista, su expresión tensa. Carl frunció el ceño, mientras que Marek simplemente la observaba en silencio. Fue entonces cuando supe que mi padre ya no era un humano. Nadie habló por varios segundos. Eunice cerró los ojos por un instante, como si tratara de apartar el recuerdo. Uy, respiró profundamente antes de continuar. Corrí sin mirar atrás. No sabía a dónde ir, solo quería alejarme. Afuera, la noche estaba en calma, pero dentro de mi casa, dentro de él, algo había despertado. Elise la observó con atención. ¿Qué pasó después? Eunice se frotó la sien con una mano. Mi padre se desató. Su voz sonaba contenida, pero en sus ojos se reflejaba el horror. Primero fue nuestra casa. No quedó nada en pie. Las paredes fueron arrancadas como si fueran de papel, los muebles reducidos a astillas. No sé si fue un arrebato de hambre o de ira. Hizo una pausa, su mirada fija en la mesa metálica como si pudiera ver los restos de su pasado en ella. Cuando los guardianes de la ciudad llegaron, fueron masacrados por mi padre. Los primeros en enfrentarlo ni siquiera lograron desenvainar sus armas antes de que él estuviera sobre ellos. Los que intentaron resistir fueron despedazados en segundos. Eunice apretó los labios, sus manos temblaban ligeramente, pero su voz se mantuvo firme. No quedó nadie con vida. En cuestión de minutos, las calles estaban cubiertas de cuerpos y escombros. La ciudad, que hasta esa noche había sido mi hogar, se convirtió en un campo de muerte. Mi mente imaginaba la escena con claridad. Un hombre que ya no era humano, con los ojos vacíos de razón, aplastando todo a su paso. Un torbellino de furia desatada, de hambre insaciable, destruyendo sin distinción entre soldados y civiles. Un monstruo suelto en medio de la ciudad. ¿Y nadie pudo detenerlo? Pregunté, con un nudo en la garganta. Eunice negó lentamente con la cabeza.
La única razón por la que no destruyó la ciudad entera fue porque desapareció. Nadie supo hacia dónde se fue después de aquella noche. Simplemente se desvaneció. Eunice se frotó las sienes con una mano. Después de eso, mi vida dejó de existir. Yo ya no era Eumens Stuckler-Lones, cambié mi nombre a Eunice Stramlutes para borrar cualquier rastro. Si él aún estaba en alguna parte, no quería que pudiera encontrarme. Elise la miró con atención. ¿Y qué hiciste después? Eunice suspiró y deslizó los dedos por la mesa metálica, como si ordenara sus pensamientos antes de hablar. Me convertí en doctora. Mi padre buscaba la cura para todas las enfermedades, y yo busqué la forma de curarlo a él. No conseguí resultados. Carl se cruzó de brazos y resopló. ¿Por qué nos cuentas todo esto? Preguntó. No es que no sea interesante, pero dudo que quieras compartirlo solo porque sí. Eunice lo miró con seriedad. Porque el vampiro que escapó va a avisarle a mi padre que estoy aquí. Su mirada recorrió a cada uno de nosotros. Y cuando él sepa que sigo viva, vendrá a buscarme. Elise apretó los labios, su expresión se tensó. ¿Estás segura? Han pasado 50 años, ¿por qué iba a importarle ahora? Porque él nunca dejó de buscarme. Respondió Eunice. Si mi existencia llega a sus oídos, lo único que hará será confirmar lo que ya sospechaba. Marek exhaló pesadamente y se pasó una mano por el cabello. Así que solo nos queda esperar a que el primer vampiro venga a buscarte. Murmuró con sarcasmo. Genial, me encanta este plan. Carl resopló. No es como si tuviéramos muchas opciones. Eunice ajustó sus gafas con un gesto mecánico y miró a cada uno de nosotros. No sabemos cuándo ocurrirá, pero debemos estar preparados. Elise se cruzó de brazos. Si ese vampiro realmente va a avisarle, entonces tenemos que suponer que nos queda poco tiempo. ¿Cuánto crees que tardará en aparecer? No lo sé. Eunice suspiró. Puede que en días. Dependerá de qué tan lejos esté y de qué tan rápido se mueva. Un silencio tenso se instaló en la habitación. Nadie parecía querer decir en voz alta lo que todos estábamos pensando. El primer vampiro, la criatura que inició todo, venía hacia aquí y no teníamos idea de cuán fuerte era. Carl chasqueó la lengua. Entonces, básicamente estamos esperando a que una tormenta nos caiga encima. No exactamente. Eunice lo miró con seriedad. Podemos usar este tiempo para prepararnos. No sabemos contra qué nos enfrentamos, así que nuestra única opción es fortalecer nuestras defensas. Elise asintió lentamente. Si logramos reforzar la seguridad de la ciudad antes de que llegue, al menos tendremos una oportunidad de resistir. Marek se cruzó de brazos. Suponiendo que no llegue solo. No sabemos cuántos más pueden venir. Después de algunas palabras más, cada uno se retiró a su hogar. Cuando volví a mi habitación, me dejé caer sobre la cama. Miré el techo en silencio, con los pensamientos revueltos. Kai apareció flotando a mi lado. ¿Sabes? Todo esto es como un gran drama familiar con vampiros. Si esto fuera una serie, la gente pagaría por cada nuevo episodio. Solté un suspiro. No tengo cabeza para tus comentarios ahora, Kai. Solo digo la verdad. Kai giró en el aire, apoyando sus pequeñas garras bajo su barbilla. ¿Pero qué piensas hacer? Cerré los ojos por un momento, organizando mis ideas. Mejorar. Si ese vampiro viene, necesito ser lo suficientemente fuerte para enfrentarlo. Kai sonrió. Esa es la actitud. Me giré en la cama y, con ese pensamiento en mente, dejé que el sueño me venciera.